Puede hacer este trabajo de dos modos. Lo puede hacer con mano de hierro y hacer que todos tengan miedo de que usted se acerque. O puede colaborar y trabajar con sus gerentes, los propietarios operadores, para lograr mejores resultados. La verdad es que como inspector de salud pública deseo lograr los mejores resultados, por eso prefiero el segundo método. Visito muchos establecimientos diferentes en el condado. Hospitales, cafeterías de escuelas, restaurantes pequeños y de lujo. Todo lo que se pueda imaginar. Hasta un parque de diversiones. Y he logrado establecer buenas relaciones de trabajo con todos ellos. De hecho, en los últimos 6 años de trabajo, no he cerrado un solo negocio ni hubo un brote de una enfermedad producida por alimentos. Eso me enorgullece, pero no lo logré solo. Y eso también me enorgullece. La conclusión es que debemos trabajar juntos para la seguridad de los clientes y de los alimentos. Bien, hora de trabajar. Todo comienza con la higiene de las instalaciones y el equipo. Es lo básico, es fundamental. Sin higiene de las instalaciones y el equipo, no sirven de mucho las otras prácticas de seguridad de los alimentos. Además, mantener el establecimiento limpio y sanitizado ayuda a evitar que se contaminen los alimentos. Y también previene que otra fuente de contaminación se desarrolle en su establecimiento, las plagas. Para lograr esto y hacerlo bien se necesita información y planeación. Esto es lo que debes saber. Debes saber exactamente lo que significa higiene de las instalaciones y el equipo. Después, tiene que entender totalmente el proceso de limpieza y sanitización. Y debes saber sobre el manejo integrado de plagas. Las instalaciones bien diseñadas se planean de manera que el edificio y el equipo se puedan mantener limpios y en buenas condiciones. Así se protege la seguridad de los alimentos. Generalmente, si la cocina fue diseñada con eficiencia, las instalaciones serán más higiénicas. Y una cocina bien diseñada también cubre factores tales como el flujo del trabajo, la contaminación y el acceso al equipo. Debe diseñar su plan de flujo del trabajo pensando en 2 puntos clave. Primero, debe reducir el tiempo que los alimentos están en la zona de temperatura de peligro. El área de almacenamiento, por ejemplo, debe estar cerca del área de recepción para prevenir abuso de tiempo y temperatura, por no guardar pronto los alimentos. Y las mesas de preparación deben estar cerca de los refrigeradores y congeladores por la misma razón. El segundo punto que se debe considerar en su plan de flujo del trabajo es reducir el peligro de la contaminación cruzada. Nunca ordene sus áreas de preparación de manera que el equipo sucio toque los alimentos o el equipo limpio. Una configuración bien planeada asegura que se pueda llegar fácilmente al equipo para limpiarlo. Por eso, debe asegurarse de que el equipo se instale de manera que sea fácil de desarmar y limpiar alrededor de él. Ahora, al hablar de la higiene de las instalaciones y el equipo, hay que tomar en consideración varios factores. Son estos. Primero, debe comenzar con la revisión del plan. Después, debe pensar en los materiales para los pisos interiores. Debe informarse sobre las pautas de las estaciones para lavarse las manos y de los estándares de sanitización de las superficies del equipo. También debe seguir las pautas para las máquinas lavaplatos y la instalación y mantenimiento del equipo de cocina y los factores a considerar para el suministro de agua y la plomería, la iluminación, la ventilación y finalmente el desecho de basura. Usualmente se requiere una revisión del plan cuando hay una nueva construcción o remodelación a gran escala. Además, el plan debe cumplir los estándares de acceso que se requieren por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o ADA. Lo siguiente que debe aprender sobre sus instalaciones es qué materiales son apropiados para el interior del edificio.
El factor más importante es que sea fácil de limpiar y dar mantenimiento al establecimiento. Es muy importante elegir el tipo correcto de materiales para los pisos. Los pisos deben ser de material no absorbente, tal como este mosaico, y deben ser fáciles de limpiar. Su plan debe incluir zócalo. El zócalo es un borde curvo y sellado que se coloca entre el piso y la pared para eliminar los ángulos y las ranuras imposibles de limpiar. El lavado de manos tiene un papel muy importante en la seguridad de los alimentos. Por eso su plan debe incluir muchas estaciones para lavarse las manos en lugares convenientes, para que sea fácil que los empleados se laven las manos con frecuencia. Se requiere este tipo de estaciones en los baños y deben estar en áreas de preparación de alimentos, servicio y lavado de platos. Para lavarse las manos, esto es lo que debe tener una estación equipada correctamente. Agua corriente caliente y fría, y la temperatura del agua debe ser de por lo menos 100 grados Fahrenheit, 38 centígrados. Jabón. Generalmente se prefiere el jabón líquido porque es fácil de usar y de rellenar. Debe haber algo para secarse las manos. La mayoría de los códigos locales exigen que los establecimientos tengan toallas desechables de papel en las estaciones para lavarse las manos. Piense si le conviene instalar un secador de aire caliente como otro método para secarse las manos si se acaban las toallas de papel. Pero toallas comunes de tela no se permite usar porque pueden transmitir contaminantes de las manos de una persona a otra. Las estaciones para lavarse las manos deben tener un bote de basura si se usan toallas de papel desechables. Debe poner letreros que indiquen que los empleados deben lavarse las manos antes de regresar a trabajar. Cuando compre equipo para su negocio, asegúrese de que haya sido diseñado pensando en la higiene. El equipo con superficies que tienen contacto con alimentos debe ser seguro, durable, resistente a la corrosión, no absorbente, tener el peso y el grosor necesarios para resistir la limpieza frecuente y ser liso y fácil de limpiar. También debe ser resistente a cortes, despostillados, descomposición, rasguños, rayones, distorsión y grietas, como las que parecen telarañas. El equipo expuesto a salpicaduras, derrames u otro tipo de suciedad debido a alimentos debe ser de un material liso, no absorbente y resistente a la corrosión. Y lo mismo se aplica a toda superficie que requiera limpiarse con frecuencia. La superficie del equipo no debe tener repisas, proyecciones ni grietas innecesarias, y debe haber sido diseñado y construido de manera que facilite la limpieza y el mantenimiento. Organizaciones como NSF International y Underwriters Laboratories ayudaron a simplificar la tarea de elegir equipo diseñado para la sanitización. Todo lo que tiene que hacer es buscar en el equipo la marca de NSF International o la marca de estándares de salud pública y del medio ambiente de UL. Si encuentra uno de estos símbolos, significa que el equipo ha cumplido los estándares de higiene y se puede usar para servicio de alimentos. Para seleccionar e instalar las máquinas lavaplatos, debe seguir estas pautas. La máquina debe estar separada del piso al menos 6 pulgadas, 15 centímetros, para que se pueda limpiar debajo de ella con facilidad. La información clave para usar la máquina debe estar en la máquina lavaplatos. Esta información incluye la temperatura apropiada del agua, la velocidad de la banda transportadora, la presión del agua y la concentración química. El equipo de cocina se debe instalar de manera que sea fácil limpiar el equipo y las áreas que lo rodean. A todo se le debe dar mantenimiento frecuente para mantenerlo en buenas condiciones. El equipo fijo se debe montar sobre patas a por lo menos 6 pulgadas, 15 centímetros del suelo, o debe estar sellado a una base de mampostería. El equipo fijo sobre mesas debe estar montado en patas, con una separación mínima de 4 pulgadas, 10 centímetros, entre la base del equipo y la mesa. Si no, el equipo se debe poder inclinar o estar sellado a la mesa con un compuesto no tóxico, apropiado para alimentos. Además, debe asegurarse de usar agua segura para cocinar y hacer la limpieza y lavarse las manos. Al agua que se puede beber sin peligro se le llama agua potable. Entre las fuentes de agua potable están las tuberías de agua pública aprobadas y fuentes de agua privada, como
pozos, que se mantienen y analizan con frecuencia. Los requerimientos exactos para esto se determinan en la jurisdicción local. El mayor peligro para la seguridad del agua es la plomería, sobre todo las conexiones cruzadas y el reflujo. Una conexión cruzada es un enlace físico por el que contaminantes de desagües, alcantarillas y fuentes de agua residuales llegan a un suministro de agua. Una llave de agua corriente debajo del borde de rebalse de un fregadero o una manguera en un balde para trapear son ejemplos de conexiones cruzadas. Una conexión cruzada es peligrosa porque hay la posibilidad de reflujo, que es flujo inverso indeseable de contaminantes hacia un sistema de agua potable. El reflujo puede ocurrir cuando la presión del suministro de agua potable cae por debajo de la presión del suministro contaminado. Hay varios métodos para prevenir el reflujo. Por ejemplo, puede instalar válvulas rompevacío en las llaves del agua. El único método totalmente confiable para prevenir el reflujo es crear un espacio de aire que separe una salida del suministro de agua de una fuente potencialmente contaminada. Un fregadero bien diseñado e instalado usualmente tiene dos espacios de aire para prevenir el reflujo. Uno es el espacio de aire que está entre la llave y el borde de rebalse. El otro está entre la tubería de desagüe del fregadero y el desagüe del piso del establecimiento. Con frecuencia se instalan trampas de grasa para prevenir que la acumulación de grasa bloquee el desagüe. Se les debe dar mantenimiento frecuente a estas trampas para que funcionen correctamente. Como la plomería con trampas de grasa puede causar contaminación, asegúrese de que instalen esa tubería y le den mantenimiento solo plomeros certificados. Otro problema de la plomería, y muy peligroso, es causado por las aguas negras. Las aguas residuales están contaminadas con patógenos, suciedad y productos químicos, y es absolutamente esencial prevenir que contaminen los alimentos y las superficies que tienen contacto con estos. Un reflujo de aguas negras es causa del cierre inmediato del establecimiento y el problema se debe corregir. Luego se deben limpiar completamente las áreas afectadas y sanitizar donde sea necesario. Las aguas negras son una obvia fuente de contaminación, pero a mucha gente le sorprende que las lámparas también puedan ser riesgo de contaminación. Porque los fragmentos de las lámparas rotas pueden contaminar los alimentos o las superficies que tienen contacto con ellos. Para prevenir este tipo de contaminación, debe usar lámparas resistentes a romperse o poner en las lámparas cubiertas protectoras de red metálica o de plástico. También debe poner atención al resto del equipo de cocina, como la ventilación. Las campanas, ventiladores, protecciones y conductos no deben gotear sobre los alimentos o el equipo. Los filtros de las campanas y los extractores de grasa deben estar firmemente conectados y ser fáciles de desconectar, y se deben limpiar con regularidad. Finalmente, en un establecimiento higiénico, ponga atención a los procedimientos y a los implementos para desechar basura. La basura atrae plagas y puede contaminar los alimentos, el equipo y los utensilios. Debe retirar la basura de las áreas de preparación de alimentos tan pronto como sea posible para prevenir olores, plagas y contaminación. No debe transportar basura por encima de áreas de preparación de alimentos ni a través de ellas. Debe asegurarse de que los botes de basura sean a prueba de goteo, impermeables, a prueba de plagas y deben tener tapas que ajusten bien. Los basureros exteriores deben mantenerse tapados en todo momento y deben tener tapones de drenaje. Algo más, los botes de basura deben ser fáciles de limpiar y se deben limpiar con frecuencia. Se deben limpiar a fondo y para esto se deben limpiar por fuera y por dentro. Esto nunca se debe hacer cerca de las áreas de preparación o almacenamiento de alimentos. Bien, con esto terminamos la higiene de las instalaciones y el equipo. Ahora les hablaré de la limpieza y la sanitización. Voy a parar aquí en el parque de diversiones Whistling River porque, en mi opinión, sus prácticas de seguridad de los alimentos son las mejores. Alan Schumer sabe mucho de las prácticas de limpieza y sanitización.
Para controlar la limpieza y sanitización, usted debe saber la diferencia entre limpieza y sanitización, las propiedades y usos de los agentes limpiadores, los diferentes métodos para la sanitización y los diferentes tipos de máquinas lavaplatos y su operación. También debes saber cómo limpiar y sanitizar el equipo usando el fregadero de 3 compartimentos y cómo se deben almacenar correctamente los utensilios, platos, cubiertos y equipo. El almacenamiento correcto de implementos y productos de limpieza y el almacenamiento y uso correcto de materiales peligrosos. Limpiar es el proceso para eliminar alimentos y otro tipo de suciedad de una superficie, como una mesa de preparación o un plato, y sanitizar es el proceso de reducir a niveles seguros el número de microorganismos que hay sobre una superficie limpia. La limpieza y sanitización efectiva es un proceso de 2 pasos. Las superficies deben ser lo primero que hay que limpiar y enjuagar antes de sanitizarlas. Sí, eso es lo correcto. En la operación todo debe mantenerse limpio. Pero lo que tenga contacto con alimentos, como cuchillos, utensilios y tablas de cortar, se debe limpiar y sanitizar. Toda superficie que tenga contacto con alimentos se debe lavar, luego enjuagar y después sanitizar. Y se debe hacer después de cada uso, cuando comience a trabajar con otro tipo de alimento, cuando le interrumpan durante una tarea y los utensilios o artículos que usaba se pudieran haber contaminado, y en intervalos de 4 horas, si los objetos se usan constantemente. Estas no son opciones ni actividades que se deben hacer casi siempre. Estas prácticas se deben realizar todo el tiempo. Los agentes limpiadores son compuestos químicos que eliminan alimentos, suciedad, óxido, manchas, minerales y otros depósitos. Como los limpiadores tienen diferentes propiedades, pida al proveedor que le ayude a elegir los que se necesitan. Hay diferentes limpiadores y cada uno tiene usos específicos. Hay detergentes alcalinos de uso general usados para limpiar suciedad reciente de pisos, paredes, techos, superficies de preparación y utensilios. Hay limpiadores solventes, llamados usualmente desengrasantes. Son detergentes alcalinos que contienen un agente que disuelve la grasa. Son idóneos para áreas donde se ha quemado la grasa y usualmente son efectivos sin diluirse. Los limpiadores ácidos o descalcificadores se usan en depósitos minerales y en suciedad que los alcalinos no eliminan. Hay limpiadores ácidos de varios tipos y concentraciones para eliminar el calcio en lavaplatos y mesas de vapor. Los limpiadores abrasivos contienen un agente abrasivo que ayuda a quitar la suciedad difícil. Si hay comida quemada pegada en cacerolas y sartenes, use estos limpiadores. Use con cuidado los limpiadores abrasivos porque pueden rayar las superficies. Hay 2 métodos para sanitizar superficies: sanitización por calor y sanitización química. Una manera de sanitizar por calor los cubiertos, platos, utensilios y el equipo es sumergirlos en agua caliente. Para ser efectiva, el agua debe estar a una temperatura de por lo menos 171 grados Fahrenheit, 77 centígrados, y los objetos se deben sumergir 30 segundos. Para la sanitización por calor con inmersión, use un termómetro para revisar la temperatura del agua. Tal vez requiera un dispositivo para mantener la temperatura caliente. El otro método de sanitización por calor es el uso de una máquina lavaplatos de alta temperatura. Esta usa agua caliente para sanitizar platos, cubiertos, utensilios y otros objetos. Para revisar la temperatura del agua en estas máquinas, pegue una etiqueta sensible a la temperatura o una sonda de alta temperatura a los objetos que va a lavar en la máquina. En el otro método de sanitización se usan productos químicos. Los 3 tipos más comunes de sanitizantes químicos son el cloro, el yodo y los compuestos de amonio cuaternario, conocidos como quats. Los sanitizantes químicos son reglamentados por agencias estatales y federales del medio ambiente. El gobierno federal ha publicado una lista de los sanitizantes aprobados. Determine con su proveedor de productos químicos cuáles son los sanitizantes correctos para usted. Cubiertos, platos, utensilios y equipos se sanitizan con químicos sumergiéndolos en una solución sanitizante con una concentración específica por un tiempo específico. También puede enjuagarlos con la solución sanitizante apropiada, aplicarles o rociarles esta. Los sanitizantes químicos se mezclan con agua hasta alcanzar la concentración apropiada, la proporción de sanitizante a agua. Hay que lograr la concentración correcta.
porque si es menor a la requerida en su jurisdicción o a la recomendada por el fabricante, quizá no sanitice los objetos. Por otra parte, si la concentración es mayor que la recomendada, pueden ser peligrosos. Si esto sucede, pueden dejar un mal sabor o un mal olor, y hasta corroer los metales. Siempre debe medir la concentración usando un kit de prueba del sanitizante, que registra la concentración en partes por millón o ppm. Asegúrese de que el kit de prueba esté diseñado para el sanitizante que use. Si no tiene el kit correcto, puede pedirlo al fabricante o a su proveedor de productos químicos. Algo más sobre la concentración de la solución sanitizante. Revísela con frecuencia porque el sanitizante pierde su potencia con el uso. La temperatura es otro factor que puede influir en la eficacia de los sanitizantes químicos. Respete las recomendaciones del fabricante respecto a la temperatura correcta. El tiempo de contacto es importante. Para que la solución sanitizante mate los patógenos, debe tener contacto con el objeto un tiempo específico. Las recomendaciones del fabricante le dan toda la información que usted necesita. Bien, ahora hablemos de los diferentes tipos de máquinas lavaplatos y su funcionamiento. Las máquinas de alta temperatura utilizan agua caliente para limpiar y sanitizar, así que es crítica la temperatura del agua. Si no está bien caliente, los artículos no se sanitizarán bien. Y si está muy caliente, se podría evaporar antes de que se saniticen completamente los objetos. Y hay la posibilidad de que, con el agua demasiado caliente, los alimentos se peguen al objeto. La máquina lavaplatos debe tener un termómetro integrado para medir la temperatura del agua en el colector de escape, de donde se rocía agua hacia el depósito. Para ser efectivo, la temperatura del enjuague final de sanitización debe ser de por lo menos 180 grados Fahrenheit, 82 centígrados. Para las máquinas de bastidores fijos y de una sola temperatura, el enjuague sanitizante debe estar a por lo menos 165 grados Fahrenheit, 74 centígrados. El segundo tipo de máquinas lavaplatos está compuesto por máquinas de sanitización química. Pueden lavar a temperaturas mucho más bajas, pero no menores a 120 grados Fahrenheit, 49 centígrados. Como cada sanitizante requiere una temperatura diferente para el agua de enjuague, es importante respetar las pautas de temperatura de lavaplatos establecidas por el fabricante. Todas las máquinas lavaplatos deben utilizarse de acuerdo a las recomendaciones provistas por los fabricantes. Pero, sea cual sea el tipo de máquina que use, usted debe seguir ciertos procedimientos generales para limpiar y sanitizar platos, cubiertos, utensilios y objetos relacionados. O sea que al menos una vez al día debe comprobar que la máquina esté limpia y limpiarla cuando sea necesario. Limpie bandejas de detergente y retire residuos de alimentos y objetos extraños de las boquillas rociadoras. Y cuando sea necesario, use un limpiador ácido para eliminar los depósitos minerales causados por aguas duras. Asegúrese de que los dispensadores de detergente y sanitizante se llenen correctamente. Antes de meterlos a la máquina, debe enjuagar, frotar o remojar todos los objetos antes de lavarlos. Y remoje los objetos que tengan alimentos secos. Las rejillas de platos se deben cargar correctamente. Esto significa asegurarse de que todas las superficies estén expuestas a la acción de los rociadores. Usar las rejillas diseñadas para los objetos que va a lavar y no sobrecargar las rejillas. Y también debe revisar la temperatura del agua y la presión para cumplir las recomendaciones de los fabricantes. Al salir de las rejillas de la máquina, vea si los objetos quedan sucios. Cuando se hayan limpiado y sanitizado los objetos, déjelos que se sequen al aire. No los seque con toallas, porque puede contaminar los objetos que acaba de limpiar. Finalmente, mantenga la máquina lavaplatos en buenas condiciones, aplicando las medidas de mantenimiento básico que vimos y el contrato de servicio que tenga con el fabricante. También puede lavar los objetos en un fregadero de 3 compartimentos. Un fregadero de 3 compartimentos bien organizado incluye un área para enjuagar restos de alimentos o para echarlos en botes de basura, escurridores para objetos limpios y sucios, un termómetro para medir la temperatura del agua, tiras de prueba para revisar la concentración del sanitizante y un reloj con segundero para medir cuánto tiempo han estado sumergidos los objetos en el fregadero de sanitización. Antes de que limpie y sanitice objetos en un fregadero de 3 compartimentos, limpie y sanitice los fregaderos y superficies de trabajo. Hay 5 pasos para limpiar y sanitizar utensilios y equipo en un fregadero de 3 compartimentos.
Paso 1. Enjuague, frote o remoje los objetos antes de lavarlos. Paso 2. Lávelos en el primer compartimento en solución detergente a por lo menos 110 grados Fahrenheit, 43 centígrados. Use un cepillo, trapo o estropajo de nylon para sacar la suciedad restante. Y cambie la solución detergente al desaparecer la espuma o si el agua está sucia. Paso 3. En el segundo fregadero, sumerja o rocíe los objetos para enjuagarlos. Elimine todos los residuos de alimentos y detergente. Si usa el método de inmersión, cambie el agua para enjuagar cuando esté turbia o sucia. Paso 4. Sanitice los objetos enjuagados dentro de la solución de sanitización química del tercer compartimento. O bien, puede sumergirlos 30 segundos en agua caliente, a por lo menos 171 grados Fahrenheit, 77 centígrados. Paso 5. Seque al aire los objetos, no use toallas. Cuando los cubiertos, platos, utensilios y equipo estén limpios, sanitizados y secos, guárdelos para que permanezcan así. Esto significa que debe guardar los cubiertos, platos y utensilios a más de 6 pulgadas, 15 centímetros del piso. Mantenga todo tapado o protegido contra la suciedad y la condensación, y limpie las gavetas y repisas antes de guardar los objetos limpios. También limpie las bandejas y los carritos usados para transportar cubiertos, platos y utensilios limpios. Asegúrese de que esto se haga a diario o con más frecuencia si se necesita. Ponga los implementos de limpieza y productos químicos en un área de almacenamiento, lejos de alimentos y de áreas de preparación. Y los implementos de limpieza almacénelos de manera que se sequen entre uso y uso. Algunas soluciones limpiadoras se consideran materiales peligrosos y por definición, estos materiales representan un peligro de contaminación química. Para reducir este peligro, colabore con el proveedor de estos productos y solo compre los que estén aprobados para usarlos en restaurantes. Almacénelos en sus envases originales, lejos de alimentos y de áreas de preparación de estos. Si va a pasar un producto químico a un nuevo recipiente, póngale la etiqueta apropiada. Al desechar productos químicos, siga las instrucciones de la etiqueta y los reglamentos locales. Pero los procedimientos de limpieza y sanitización se deben seguir al pie de la letra para ser efectivos, y su efectividad es crítica para la seguridad de los alimentos. Es obvio que mantener el establecimiento limpio ayuda a evitar que se contaminen los alimentos, pero también evitará que las plagas, que son otra fuente potencial de contaminación, se propaguen en su establecimiento. Un establecimiento limpio les ofrece a las plagas poca comida o cobijo. Las plagas, como insectos y roedores, pueden ser graves problemas. No solo son repulsivas para los clientes, también pueden dañar alimentos, suministros e instalaciones. Pero el mayor peligro de las plagas es que tienen la habilidad de propagar enfermedades, incluyendo las transmitidas por alimentos. Por eso el manejo de plagas debe ser una de sus mayores prioridades. Para ser efectivo, usted debe saber lo siguiente: cómo desarrollar e implementar un programa de manejo integrado de plagas, conocido en inglés como IPM. Cómo identificar las diferentes plagas y las señales de que están presentes. Y cómo usar y almacenar pesticidas. Cuando una plaga entra a un establecimiento en grandes cantidades, es una infestación y puede ser muy difícil eliminarla. Pero si colabora con el operador de control de plagas para desarrollar e implementar un manejo integrado de plagas, usted tendrá en sus manos las claves de la solución. Este tipo de programa usa medidas preventivas para mantener alejadas a las plagas y medidas de control para eliminar las plagas que llegasen a entrar. Los operadores de control de plagas son profesionales que emplean métodos seguros y modernos para prevenir y controlar las plagas. La prevención es crítica para el control de plagas. Si espera hasta ver evidencia de plagas en su establecimiento, puede ser que ya exista una gran cantidad allí. Un programa de manejo integrado de plagas tiene 3 reglas básicas: negar a las plagas el acceso al establecimiento, negar alimento y refugio a las plagas, y contratar a un operador de control de plagas certificado para eliminarlas. Las plagas pueden entrar a un establecimiento de 2 maneras. Pueden llegar al interior con alguna entrega
o pueden entrar utilizando aberturas del edificio. Para prevenir que las plagas entren con las entregas, primero, utilice proveedores con buena reputación. Revise todas las entregas antes de que entren a su establecimiento. Rechace las entregas en que haya plagas o señales de plagas, tales como huevecillos y partes de insectos como patas, alas, etc. Para impedir que las plagas entren por las aberturas del edificio, ponga malla en ventanas y aberturas de ventilación. Revise las mallas con frecuencia, límpielas y reemplácelas si es necesario. Instale dispositivos de cierre automático o burletes en las puertas y repare las grietas y los orificios en los marcos y quicios de las puertas. Use tiras plásticas en el borde inferior de las puertas sin marco. Mantenga las aberturas al exterior firmemente cerradas lo más posible. Mantenga cerradas las ventanillas del drive-thru cuando no las use. Use hojas metálicas o concreto para cubrir aberturas alrededor de las tuberías. Cubra los desagües con rejillas para que no entren roedores. Y selle las grietas en el suelo, las paredes y alrededor del equipo. Además de negar a las plagas el acceso, les debe negar alimento, agua y un lugar para refugiarse o anidar. A las plagas las atraen lugares húmedos, oscuros y sucios. Un lugar limpio e higiénico les ofrece poco alimento o refugio. Las pocas plagas que entren no se propagarán. Además de cumplir con su calendario de limpieza, hay pautas adicionales. Deseche la basura rápidamente. Limpie los derrames alrededor de los botes de basura inmediatamente. Mantenga los basureros limpios y bien cubiertos. Guarde bien lo reciclable en contenedores a prueba de plagas y mantenga los basureros lo más lejos del edificio que se permita. Almacene alimentos y suministros rápida y correctamente y manténgalos lejos de las paredes y al menos 6 pulgadas, 15 centímetros del suelo. Rote los productos para que las plagas no se alojen en ellos y se multipliquen. Y limpie bien el establecimiento. Como la limpieza elimina las fuentes de comida para plagas, destruye los huevos de insectos y reduce el número de refugios de las plagas, usted debe hacer esto. Limpiar inmediatamente derrames de alimentos y bebidas, limpiar salas de descanso después de usarlas y mantener limpios y secos implementos y productos de limpieza. Con solo rociar pesticidas se solucionan pocos problemas de plagas. Puede tomar medidas preventivas para reducir el peligro de una infestación, pero la mayoría de estas medidas las debe hacer un operador de control de plagas licenciado y certificado. Es importante poder identificar las señales que indican que hay plagas presentes y determinar de qué tipos son estas. La detección temprana permite al operador iniciar el tratamiento lo antes posible. En el caso de las cucarachas, hay varias cosas que debes saber. La mayoría vive y se reproduce en lugares oscuros, cálidos y húmedos, difíciles de limpiar. Si ve una cucaracha durante el día, quizá tenga una gran infestación porque solo las cucarachas más débiles salen en este periodo. Si sospecha que tiene un problema de cucarachas, busque estas señales. Un fuerte olor a aceite, excremento o heces que parecen granos de pimienta negra, y bolsas de huevos en forma de cápsulas de color café, rojo, oscuro o negro, con apariencia de cuero liso o brillante. Los roedores dejan diferentes indicios. Usted debe estar pendiente de cosas como materiales roídos, excremento, huellas y materiales para nidos. Las ratas y los ratones usan materiales blandos, como trozos de papel, trapos, cabello, plumas y pasto para hacer sus nidos. Las ratas usualmente anidan en agujeros en lugares silenciosos. Con frecuencia las madrigueras se hallan cerca de alimentos y agua y pueden encontrarse junto a los edificios. Confíe en el operador de control de plagas para decidir si debe aplicar pesticidas en su establecimiento y cuándo hacerlo. Los operadores están entrenados para determinar cuál es el pesticida más efectivo para cada plaga y cómo y dónde aplicarlo. Si el operador de control de plagas decide aplicar pesticidas, se debe hacer cuando el establecimiento esté cerrado y no haya empleados. Los pesticidas pueden ser peligrosos, por eso hay ciertas pautas que debe seguir cuando se aplican pesticidas. Prepare el área que se va a rociar, retirando todos los alimentos y las superficies que los tocan y que se puedan mover. También debe cubrir el equipo y las superficies de contacto con alimentos que no se puedan mover.
Y debe lavar, enjuagar y sanitizar todas las superficies de contacto con los alimentos después de rociar el área. Después de aplicarlos, el operador de control de plagas debe almacenar y desechar los pesticidas usados en su establecimiento. Si se almacenan en sus instalaciones, debe mantener los pesticidas en sus envases originales. Almacénelos en gabinetes bajo llave, lejos de las áreas de almacenamiento y preparación de alimentos. Y guarde en el establecimiento una copia de las hojas de información de seguridad de materiales correspondientes. Sin lugar a dudas, hay mucho que hacer y mucho que recordar. Proteger la seguridad de los alimentos es una gran responsabilidad. Y para hacerlo bien se necesita la participación de todos. Pero vale la pena, y al final del día, todos podemos sentirnos satisfechos por hacer bien nuestro trabajo.